Jóvenes, espero estén súper bien. Otra vez los saluda su profesor Ronald Ramos, docente del área de matemática y del curso en específico de razonamiento lógico, ¿ya? El día de hoy quiero darle la bienvenida a una nueva sesión y bueno, vamos a aprender muchas cosas, algunos detalles. Obviamente estamos todavía terminando el tema de formalización. Entonces lo que vamos a hacer es seguir trabajando con otros ejemplos que nos van a permitir entender otras ideas, pero estamos, obviamente, seguimos con formalización, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, entonces, ya en el video pasado hemos estado viendo algunos casos. El día de hoy vamos a ver un caso y como ustedes están viendo en pantalla, lo que tenemos acá son textos un poquito más complejos, pero también igual fáciles de formalizar, porque el trabajo es formalizar, es decir, convertir a esos textos en un esquema lógico formal, ¿ya? Y yo creo que ya tú te acuerdas del procedimiento, de los pasos que debíamos seguir, ¿de acuerdo? Entonces recuerda, primero definir variables y luego elaborar el esquema. A ver, vamos con la primera pregunta. Por ejemplo, acá dice, solo si la Luna es satélite de la Tierra, forma parte del sistema planetario. Punto seguido, los astros no tienen sistema o propio sistema, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a empezar nosotros es definiendo las variables proposicionales. Recuerda que por lo general nosotros estamos utilizando variable P, variable Q, variable R. Entonces empezamos con el primer caso. ¿Quién sería P para nuestro caso? ¿Quién sería nuestra variable proposicional P? Entonces decimos, el razonamiento dice así, la Luna es satélite de la Tierra. Entonces decimos acá, la Luna es satélite de la Tierra. Muy bien, hasta ahí sería nuestra primera variable proposicional P. Ahora, vamos, ¿quién sería nuestra segunda variable? A ver, jóvenes, ustedes desde ahí, vayan mirando el texto. Entonces por acá dice, forma parte del sistema planetario. ¿Pero de quién estamos hablando? Estamos hablando de la misma Luna. Por lo tanto decimos, la Luna, y lo vamos a abreviar un poquito así, la Luna es, o vamos a decir aquí, la Luna forma parte del sistema planetario. Vamos a ponerlo así nada más, sistema. ¿De acuerdo? Ahí ya se sobreentiende que es sistema planetario, ¿sí? Entonces luego dice, hay otra variable proposicional, porque por acá hay otra oración que dice, los astros no tienen su propio sistema. Pero recuerda que como esta es una negación, no se coloca. Entonces iría simplemente, los astros tienen su propio sistema, ¿de acuerdo? Entonces, en la variable R sería los astros, empezamos acá, los astros, ahora vamos a poner un poquito más arriba para el espacio, los astros tienen su propio sistema, Ya está, jóvenes, entonces ya tenemos definidas nuestras variables proposicionales. En este caso nos han salido 3, ¿ya? Solamente hemos determinado 3 variables proposicionales. Ahora vamos a formalizar. Recuerden que el paso final y a donde nosotros queremos llegar es a formalizar, es decir, llegar al esquema. Por lo tanto, empezamos, solo si, entonces tendríamos solo si P, todo esto vale P, solo si P, Q. Por lo tanto, recuerda que el solo si P, Q se traduce como el solo si se traduce como un replicador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría el esquema, jóvenes? Entonces quedaría P replicador Q, ahí, P replicador Q, ¿ya? Solo si la Luna es satélite de la Tierra, forma parte del sistema planetario. Ahora, aquí hay un punto seguido. Este punto seguido es un nexo entre lo anterior y lo que sigue. Por lo tanto, nosotros lo traducimos como un compatibilizador, es decir, como una I. Ahora dice por acá, los astros no tienen su propio sistema. ¿Pero quién era R? Los astros tienen. Entonces, al decir no tienen, significa que estamos negando la proposición R, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos elaborado el esquema lógico formal para la pregunta número 1. Recuerden que estamos trabajando ya con temas, textos un poquito más complicados, ¿de acuerdo? Muy bien, espero lo hayan entendido, yo creo que sí, estoy seguro que sí, ¿ya? Entonces ya tenemos la primera pregunta. Vamos con la pregunta número 2, ¿ya? Empezamos, paso número 1, definir variables P, si es que hubiera Q y si es que hubiera R. A ver, vamos a ver cuántas variables tenemos. Por acá dice, China, Italia y Japón son productores de arroz.
¿Pero de quiénes estamos hablando? Son productores, ¿pero quiénes? China, Italia y Japón. Es decir, los tres son productores. Entonces significa que si nosotros definimos variables debemos redondear el razonamiento. Entonces, ¿cómo quedaría? Wow. A ver, ¿qué haría? Primero sería China. Primero hablemos del primer sujeto. China es productor de arroz. Productor de arroz. ¿Ya? Arroz. Ya está. Productor de arroz. Luego decimos, ¿Italia qué? Italia, productor de arroz. Italia, productor de arroz. ¿Qué decimos luego? Japón, productor de arroz. Entonces, por acá R sería Japón, productor de arroz. Productor de arroz, ¿de acuerdo? Ahí tenemos las tres variables proposicionales. Luego dice, salvo que de cacao. O sea, salvo que, recuerda que el salvo que se traduce como o, pero dice de cacao, o sea, salvo que sean productores de cacao. ¿Pero quiénes? Otra vez los mismos sujetos. Por lo tanto, estaríamos hablando de una variable proposicional S, de una variable proposicional, a ver, R, S, T y U. ¿Por qué, jóvenes? Porque si ustedes se dan cuenta, ahora vamos a hablar de que China es productor de cacao. Entonces decimos, China productor de cacao. China productor de cacao. Luego decimos de China, luego decimos Italia, productor de cacao. Entonces ahí nada más. Luego vamos a decir Japón, productor de cacao. Ya está, jóvenes. Abreviando para no alargar el tiempo, para no dilatar el tiempo, ¿ya, chicos? Entonces, ya tenemos en este caso 6 variables proposicionales. Por lo tanto, nosotros debemos llegar a un esquema bastante sencillo, ¿ya? Porque dice acá, China, Italia y Japón son productores de arroz. Significa que China es productor, Italia es productor y Japón también es productor de arroz. Por lo tanto, el esquema sería de la siguiente manera. A ver, quedaría de la siguiente manera. Quedaría, ahora vamos a ponerlo por acá, quedaría P, ¿ya? China productor de arroz. Dice Italia productor de arroz y Q, Italia productor de arroz, y Japón productor de arroz y R. Ahí está. Agrupamos, ¿ya? Porque aquí hay una coma. Agrupamos hasta aquí. Uno es productor de arroz también y también es productor de arroz. Pero por acá es un salvo que. Recuerden, el salvo que se traduce como un disyuntor incluyente, o sea, una O, ¿de acuerdo? De cacao, pero ¿quién estamos hablando que son productores de cacao? Estamos hablando de los 3 otros sujetos, ¿sí o no? Entonces, de los mismos sujetos, pero ahora que son productores de cacao. Entonces, ¿cómo quedaría? Salvo que China sea productor de cacao, o sea, S, que también Italia sea productor de cacao, sería T y U. Ahí está, jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma nosotros hemos elaborado el esquema lógico formal para estas tres variables proposicionales. Recuerda que cuando defino, chicos, es importante esto, ¿ya? El detalle para no cometer errores al momento de llegar al esquema, entonces es una correcta definición de variables. Entonces, si nosotros hacemos una correcta definición de variables, acá se nos va a hacer bastante sencillo. Entonces, algunos he visto en los trabajos del video anterior que no han definido bien la variable proposicional acá. Recuerda que todas estas variables proposicionales vienen a ser proposiciones simples. O sea, P es una proposición simple, Q proposición simple. Cualquier negación no debe ir al momento de definir variables, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Súper sencillo. Ahora vamos con el caso de la pregunta número 3. Por acá tenemos un caso diferente que nos va a permitir entender otras ideas. Empecemos acá. Variable P. Dice, no es falso que... Aquí empieza. Dice, la lógica formal estudia la validez del razonamiento. Hasta aquí. Entonces, ¿qué decimos? Variable P. La lógica ya estudia la validez del razonamiento. Muy bien, jóvenes, ya está. Variable proposicional P. ¿Quién sería la variable Q? Entonces seguimos vamos a seguir leyendo el texto con la finalidad de determinar si es que hay más variables. Luego dice por acá,
Obviamente, la química estudia la materia. Entonces, aquí hay otra variable proposicional. La química estudia la materia. Si usted se da cuenta, joven, nosotros tenemos acá dos variables proposicionales, solamente variable P y variable Q. Recuerda que cada una de ellas obviamente está representando a toda una proposición simple, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer nosotros a continuación es definir el esquema lógico formal. ¿Cómo quedaría, chicos? Aquí tenemos, mira, no. ¿Ya? Recuerden, el no viene a ser un negador interno, viene a ser una negación. Entonces, recuerda que el símbolo de la negación es ya ese que está ahí. Ahora, por acá tenemos otra vez algo que usted ya debe recordar. ¿Es falso que? El es falso que es un negador de tipo externo. Recuerda que los que terminan en que, por lo general, terminan en que se traducen como un negador externo. Ahora, el negador externo siempre está antes de un paréntesis, ¿ya? Porque aquí abre la idea que vamos a mencionar a continuación. Entonces, negador por este no, es falso que, otro negador externo, abre paréntesis y decimos, si la lógica formal estudia la validez del razonamiento, entonces es como si dijéramos, si P, obviamente Q. Ahora, el obviamente está estableciendo una relación causa-efecto o antecedente-consecuente. Y recuerden que eso se traduce como un implicador flecha hacia la derecha. Entonces, ¿qué diríamos en este momento? Por acá vamos a tener P, por aquí vamos a tener, dice, obviamente la química estudia la materia Q. De esa forma, jóvenes, ¿ya? Súper sencillo. Y por aquí le ponemos un recuadro porque esto viene a ser el esquema lógico formal para la pregunta número 3, ¿ya? Bastante sencillo. Correcto. Vamos con la pregunta número 4. Por acá. Seguimos con el mismo protocolo. Recuerda que hay que seguir los pasos con la finalidad de no cometer errores, ¿ya, chicos? Muy bien. Por acá dice, los caracoles son moluscos. Entonces vamos definiendo variables. Rápidamente, ¿no? Aprenden de manera rápida a identificar las variables. P. Caracoles. Vamos a ponerle los caracoles. Las caracoles, ¿ya? Son moluscos. Son moluscos, ¿ya? Ok, luego dice por acá, los calamares son moluscos. Entonces vamos a definir Q. ¿Quién sería Q? Los calamares son moluscos. Luego dice por acá, los peces son vertebrados. ¿Ya? Los peces son vertebrados. Entonces por acá, esta es una definición importante. Por acá tenemos otra variable. Entonces tenemos acá, estamos hablando de los peces vertebrados. Entonces decimos, los peces, ¿ya? Los peces son vertebrados. Ya está, son vertebrados. Y luego decimos, los batracios sean vertebrados, no sean, pero la definición recuerda que es que no deben aparecer los conectores. Entonces, ¿quién sería la siguiente variable, que en este caso sería S? Vamos a definirlo, entonces sería los batracios son vertebrados. Batracios vertebrados. Entonces vamos acá. Los batracios vertebrados son vertebrados. Ya está, jóvenes, súper sencillo, ¿ya? Entonces, caracoles moluscos, calamares moluscos, peces vertebrados, batracios vertebrados. Recuerda que aquí no hay ninguna negación, que eso es lo importante, que siempre recalco lo mismo, porque a veces hay que los jóvenes cometen el mismo error de siempre. Chicos, no confundan, por favor, aquí no debe ir ninguna negación, excluya toda negación que encuentres. Entonces, acá sí ya vas a considerar las negaciones. A ver, en primer lugar dice, si los caracoles son moluscos, si P, Q. Entonces, si P, Q, recuerda que se traduce como P implica Q. Ya está. Y recuerda, como ya tienes antecedente y consecuente, cierras. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué? Acá dice, a no ser que
El a no ser que es un o débil, un disyuntor incluyente. Pero cuando tú le aumentas el solamente, entonces ya lo hace excluyente, porque este es solamente, ¿ya? Entonces, hasta aquí el a no ser que es un o débil, pero al aumentarle solamente lo hace excluyente, por lo tanto sería un o fuerte. Y recuerden que el símbolo del o fuerte es el que usted conoce, ¿cierto? Entonces luego dice, los peces son vertebrados, peces vertebrados, ¿quién hemos mencionado? R. Dice, al igual que es un I. Dice, los batracios no son vertebrados. ¿Negado de quién? Los batracios vertebrados era S, pero no son vertebrados, negado de S. Ya está, jóvenes. Y tenemos el esquema lógico formal de la pregunta número 4. ¿Ya? Entonces, hemos citado casos con la finalidad de explicar ciertas particularidades, porque recuerden que hay diferentes situaciones en las que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo las traducciones verbales, que eso es importante. Yo les mencioné que por favor lo aprendieran, ¿ya, chicos? Muy bien, jovencitos, vamos a la pregunta número 5. A ver, continuamos acá. Variable proposicional P. ¿Qué decimos acá? Es inconcebible, no, acá. La napa freática disminuye P. La napa freática disminuye. Eso sería nuestra variable P. Luego dice, ni que llueva en Piura. Entonces, ¿quién sería la variable proposicional? Variable proposicional Q sería llueve en Piura. Acá dice llueva en Piura, pero recuerden que nosotros vamos a poner la idea de manera más clara. Entonces sería llueve en Piura. ¿Ya? Entonces, a eso queremos llegar nosotros, que ya no solamente debemos mencionar lo que dice acá, sino que debemos redondear la idea, es decir, ya definir muy bien la variable proposicional. Ahora, por acá dice, salvo que cada vez que la napa freática no disminuya, ya lo hemos mencionado, entonces no es otra variable, a pesar que tiene aquí, miren, solamente está negando, pero es la misma variable anterior, ¿ya? Consiguientemente, llueva en Piura, pero llueve en Piura ya lo hemos mencionado, entonces no hay más variables, ¿ya, chicos? Ahora, empecemos acá. Esquema lógico formal. Veamos. Dice por acá, es inconcebible que negador externo. Y los negadores externos abren paréntesis, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora dice, ni la napa freática disminuye ni llueve en Piura. O sea, ni y ni. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Recuerda que el ni se traduce como y no, por lo tanto sería, ¿ya? La napa freática no disminuye, no P, y no llueve en Piura. Dice, ni que llueve en Piura. Por lo tanto, no Q. O sea, ¿ya? Entonces, la napa freática no disminuye y tampoco llueve en Piura. ¿De acuerdo? Nosotros lo interpretamos de esa forma. Ahora, por acá tenemos el salvo que. Salvo que. Cada vez que la napa freática no disminuye, salvo que, recuerda que salvo que es un o débil, dice, cada vez que la napa freática no disminuye, consiguientemente, entonces, aquí, la napa freática no disminuye, ¿negado de quién? Negado de P, ya está. Dice, consiguientemente, recuerda que el consiguientemente da una relación de causa-efecto. Consiguientemente, entonces lo miramos de esta forma. Consiguientemente, llueve en Piura. ¿Llueve en Piura quién era? Era Q. Ya está. ¿Ya? Entonces nosotros ya tenemos, jóvenes, el esquema lógico formal para la pregunta número 5. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo están entendiendo porque los casos están bastante sencillos. ¿Ya? Aquí vamos con el 6 y último, ya para ir terminando, jóvenes, con este video tutorial, y empecemos. El protocolo a seguir. Primero, definir variables, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, con casos como estos, yo quiero que por favor tomes en cuenta cuál es el procedimiento para no cometer los errores de siempre, ¿ya, chicos? Muy bien, y tú te puedas lucir, pues, ¿no? Te puedas lucir, obviamente, cuando se trata de formalizar. Por acá dice, primer nativo político. Entonces, vamos a abreviar así, ¿ya? Número 1, R, así, primer nativo. A ver, vamos a poner con otro colorcito para que no se vea muy oscuro esto. Vamos a poner acá, primer nativo político,
Ya está. ¿Quién sería Q? Por acá dice, tercer nativo dice la verdad. Entonces, por acá, tercer nativo dice la verdad. Dice la verdad. Ya, muy bien. Ahora dice por acá, si el tercer nativo no dice la verdad, entonces, tercer nativo dice la verdad ya hemos puesto. Entonces ya no es otra variable, solamente que se está negando, ¿ya chicos? Solamente que lo estamos negando, pero sigue siendo la variable anterior, la variable Q. Ahora dice, si el tercer nativo no dice la verdad, el primer nativo no es político. Aquí hay otra negación, pero es negación de quién, de una variable que ya hemos definido, primer nativo político. ¿Ya? Muy bien, ya estamos acá. Aquí hay un punto, dice, por consiguiente, el primer nativo es un político. Primer nativo político, ya lo hemos puesto, ya es P. Luego dice, ya que el tercer nativo no es político. Pero acá dice tercer nativo dice la verdad. Entonces, al decir tercer nativo político, entonces ya estamos definiendo, porque estamos relacionando tercer nativo con político. Y si usted se da cuenta, acá no había tercer nativo con político. Entonces vamos a mencionar acá. Aquí sí sale una variable R. ¿Y quién sería? Tercer nativo político. Tercer nativo político. Muy bien, ya está, te digo. Entonces empecemos acá. Político. ¿Ya? Vamos a terminar ya, por ahí mismo terminando. Y por favor, tome en cuenta todas las observaciones que hemos hecho para que puedas aprender bastante rápido lo que es la formalización. Empecemos. Empezamos acá con el esquema. Si el primer nativo es un político, si P, Q. Si P, Q, recuerde que es P implica Q. Ahí está, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego dice, el punto se traduce como I. En este caso se traduce como I, porque lee lo que dice. Mira, si el primer nativo es un político, el tercer nativo dice la verdad. Antecedente consecuente. Ahora, I. Si el tercer nativo no dice la verdad, el primer nativo no es político. Si el tercer nativo no dice la verdad, sería negado de Q. ¿Ya? Dice, el primer nativo no es político, pero recuerda que el sí establece antecedente consecuente. Si tercer nativo no dice la verdad, negado de Q, entonces, ¿qué? El primer nativo no es político. No es político, negado de P. Negado de P. Ya está, ahí cerramos. ¿Ya? Ahora dice, por consiguiente, recuerda que el por consiguiente es un implicador. ¿Ya? Pero el implicador establece una relación antecedente-consecuente. Ahora, eso significa que todo lo que está atrás de la flecha se debe de agrupar porque todo esto sería nuestro antecedente. Ahora, ¿quién es el consecuente? Entonces vamos a definirlo de acá. El primer nativo es un político, primer nativo político P, ¿ya? P, ya que, ahora el ya que es un replicador, una flecha hacia la izquierda, jóvenes, ya que el tercer nativo no es político, negado de R, ¿ya? Negado de R. Ahora, dado que todo lo que está delante de la flecha es el consecuente, entonces todo se debe agrupar. Y ya tenemos todo el corchete antecedente y todo el paréntesis sería nuestro consecuente, ¿ya? Y en conclusión hemos llegado a definir cuál es el esquema lógico formal para el texto de la pregunta número 6. Muy bien, jovencitos, espero haya sido de su total entendimiento, porque recuerden que eso es lo que nos interesa a nosotros como profesores. Y bien, nos vemos en una próxima sesión. Cuídense bastante, cuiden a su familia. Muchas gracias.